Gobierno. Saludo a Javier Corral, él coordina la Mesa de Anticorrupción y Buen Gobierno en el equipo de Claudia Sheinbaum. Javier, bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias. A tus órdenes. Bueno, pues pedirte por favor que le cuentes al auditorio cuáles son los planteamientos que el grupo de Claudia Sheinbaum hace. Veo que hay, pues, garantizar derechos, crean una agencia nacional anticorrupción. ¿Cuáles son las líneas generales, Javier? Mira, este día presentamos en la mañana precisamente lo que son los principios generales y las líneas de acción del programa de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum en materia de anticorrupción, gobierno honesto, combate a la impunidad. Efectivamente, el programa inicia a partir del reconocimiento de dos derechos de avanzada democrática que tiene que ver con el derecho humano a una buena administración pública y el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. Son dos condiciones que nosotros consideramos indispensables para el ejercicio de otros derechos esenciales como son el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la seguridad jurídica y que se materializan en mejores condiciones de vida. Y a partir de ahí, del reconocimiento de estos dos derechos, por cierto, uno de ellos ya incorporado en la Constitución de la Ciudad de México, el de a una buena administración pública, desarrollamos toda una estrategia de carácter integral, una estrategia que pasa por un acuerdo nacional de anticorrupción y buen gobierno. Nosotros consideramos que la titular del Ejecutivo Federal a partir de 2024 debe convocar a un gran acuerdo nacional y social para un buen gobierno en el que órdenes, o sea, niveles de gobierno, poderes de la Unión, asuman compromisos específicos para hacer valer estos dos derechos y que en esos compromisos se puedan enlistar metas muy puntuales, tanto de combate a la impunidad como de mejores compras públicas, de mejorar los servicios públicos, la profesionalización de los servidores de primer contacto, lo que llamamos los policías, los inspectores, los agentes de tránsito, una mejora en el proceso administrativo en términos de digitalización, de simplificación administrativa, de reducción de requisitos para permisos, porque ahí se anida en muchos sentidos a corrupción. Y efectivamente hemos considerado un rediseño institucional. Estamos pensando en rediseñar a la Secretaría de la Función Pública y que una parte de la que ahora se dedica al tema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos se pueda constituir en una agencia federal anticorrupción dotada de amplias capacidades de investigación, que se coordine con otros entes públicos, no solamente para desahogar la investigación sobre faltas administrativas no graves, sino también para investigar indicios de corrupción, casos de corrupción, y que pueda... ¿De quién dependería esta agencia? Porque veo que la lógica ha sido desaparecer, incluso hoy la candidata habló de desaparecer el INAI, crear otro órgano, Javier. Bueno, en realidad hoy la candidata no habló de desaparecer el INAI. Que no hacía falta, dijo, ¿no? No se ha discutido todavía el tema de la propuesta del presidente López Obrador, que en efecto constituye eliminar al INAI. Hoy de lo que se habló y de la crítica que se hizo es al funcionamiento del INAI y por supuesto a la manera en que se han conducido varias etapas de comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Yo creo que esta es una discusión que efectivamente está pendiente, habrá que entrarle con toda claridad porque es muy importante, más allá de... Qué interesante, porque me pareció que había suscrito todas las reformas constitucionales del presidente, incluida esa. Ella habló al principio de generar un debate. De entrada asumió todo el paquete de reformas, pero a mí sí me parece que es muy importante que en sus méritos discutamos las autonomías. O sea,
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de autonomías? ¿Para qué queremos las autonomías? Y sobre todo, ¿de quién queremos que sean autónomas las instituciones que la Constitución ha construido para garantizar una serie de servicios y de derechos? ¿Y en qué han devenido? Yo creo que la discusión está abierta. Hoy no se habló de desaparecer al INAI. Sí, la doctora Claudia Sheinbaum hizo una crítica muy consistente a un problema pues, que está ahí frente a nosotros y que es el deterioro de una institución a la que se le pedía una gran labor en términos del derecho de acceso a la información y que ha terminado con sus propios problemas de corrupción. Ahora bien, no estamos hablando de una nueva estructura burocrática, sino de un rediseño institucional cuando hablamos de la Agencia Federal Anticorrupción. Porque lo que nosotros proponemos no implica un impacto presupuestal, pues se implementaría con costos compensados, tomando una parte de la estructura de la Secretaría de la Función Pública, como te decía, que ahora se dedica a la investigación de las faltas administrativas, incluso a desahogar mecanismos de impugnación sobre contratos, licitaciones, concesiones, etcétera. La Secretaría de la Función Pública podría dedicarse en la parte que mantendría efectivamente a acompañar el desempeño gubernamental, la mejora gubernamental, a consolidar los objetivos en términos de compras, de prevención, pero la parte administrativa que ahora ha reñido o ha entrado en una especie de pues función hasta cierto punto, te puedo decir, contradictoria, porque los órganos internos de control acompañan los procesos, pero también son encargados de sancionarlos. Que es lo que llaman el síndrome Virgilio, ¿no? El gobierno pues hace las cosas y se vigila. Javier, tengo que poner una pausa, ¿me permites? Saltamos el corte y terminamos la conversación. Con mucho gusto, con mucho gusto. Corral es coordinador de la Mesa del Eje Anticorrupción. Estamos platicando de la creación de esta Agencia Federal Anticorrupción y también el planteamiento de rediseñar la Secretaría de la Función Pública. Ahí nos quedamos, Javier. Sí, Leonardo, en realidad son dos de las propuestas iniciales, pero hay planteamientos en el programa que realmente son muy importantes y que me parece destacables. Primero porque se recogieron, Leonardo, de una amplia consulta que tuvimos en los diálogos por la transformación. Nosotros fuimos al encuentro de distintas organizaciones, instituciones académicas, organismos empresariales, instituciones, etcétera, y encontramos en ambientes de gran apertura, debo decirlo como es, de mucha franqueza, un ánimo colaborativo. Y muy esperanzador porque reconocimos todos que nos enfrentamos a un problema con características sistémicas, persistente, universal, que incluso tiene una trascendencia de carácter internacional porque no solamente actúa en redes de corrupción a nivel nacional, en distintos niveles de gobierno, sino que atraviesa las fronteras de nuestros países, se vincula con nuevas formas muy sofisticadas. Y entonces, las propuestas que se generaron fueron fruto de un diálogo realmente muy interesante. Ahora, no fuimos solamente a buscar a grupos afines a Morena o a Claudia Sheinbaum. Yo sí quiero destacar y agradecer además a personas, a instituciones, a expertos que estuvieron atentos a nuestra petición de dialogar, lo hicieron más allá de posiciones partidistas o incluso de preferencias políticas, y buscamos, pues ahora sí que construir entre todos diseños institucionales. Y por eso estamos planteando, además de la Agencia Federal Anticorrupción y del rediseño de la Secretaría de la Función Pública, con lo que también lleva de consecuencia una revisión a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, que hizo muy complicado el castigo, que son procedimientos muy engorrosos. Estamos planteando un nuevo modelo de investigación penal en materia de delitos de corrupción. Incluso estamos planteando un nuevo catálogo único
para todo el país, todos los niveles de gobierno, los poderes de delitos y penas. Estamos planteando un diseño de lo que deben ser órganos especializados, no solamente fiscalías anticorrupción, sino también tribunales especializados en materia de anticorrupción. Estamos planteando una estrategia de compras, de adquisiciones abierta. Eso es muy interesante porque si en algún punto se tropezó el gobierno de López Obrador es el de las compras gubernamentales. Empezamos con el modelo que propuso la hoy secretaria Buenrostro, que fue un desastre colosal, ¿no? La concentración en la Oficialía Mayor de Hacienda. ¿Qué estaría proponiendo Sheinbaum para que al mismo tiempo que fuera diligente, fuera transparente el mecanismo? Bueno, nosotros hemos recogido de varias organizaciones de la sociedad civil con quienes establecimos un diálogo sobre el tema de compras, adquisiciones, concesiones, obra pública. Lo que fue una exigencia, o más que una exigencia, una petición muy generalizada, el de poder impulsar una ley general que regule los principios y normas para la contratación para todas las instituciones públicas, así como su coordinación con distintas instancias de la sociedad. O sea, estamos buscando eliminar los casos de exclusión de aplicación de la ley, mayores controles para evitar el abuso de los casos de excepción a la licitación pública, asegurarnos mediante control de prueba de riesgo que la excepción, por ejemplo, de seguridad pública o lo que se conoce como seguridad nacional, pues realmente actualice los supuestos previstos en la norma. Entonces, a partir de... hasta el Tren Maya metieron, ¿no? Como seguridad nacional. Es muy importante definir, más allá de lo que sea licitación pública o adjudicación directa, que independientemente, Leonardo, del tipo de contratación o de adjudicación que se realice, todo sea transparente. A ver, quisiera decirlo de una manera, espero que tenga su contexto. No es tan importante si es licitación pública o si es adjudicación directa. Lo importante es que haya transparencia en uno o en otro proceso y que se conozca, pues ahora sí que desde las ofertas de mercado, lo que se conoce como los estudios de mercado, hasta la ejecución de la obra, el desarrollo de ejecución de la obra, la trazabilidad en el conjunto de las licitaciones o las adjudicaciones directas. Incluso que si se quiere por efectos de rapidez o seguridad pública o seguridad nacional adjudicar obras, pues realmente esta adjudicación de entrada ya sea sujeta a un mecanismo de transparencia, porque el que sea adjudicación directa no puede ser motivo o razón para que no se conozcan los procesos de planeación y obviamente de adjudicación. Entonces, lo que estamos haciendo es, porque además la doctora pues lo ha discutido con nosotros, lo analizamos, lo pensamos, sabemos perfectamente muchas de las trabas que se encuentra la administración, ya sea pública, federal, estatal o municipal, para ser eficaz en la concreción de las obras. Claro. Pero lo que nosotros dijimos es, vamos a buscar que el proceso sea transparente de principio a fin. Incluso nos hemos colocado una meta, que es una meta ambiciosa. Algunos dirán, ¿cómo que el 65%? Bueno, pero pues es que con relación a la historia de las contrataciones públicas en México, el proponernos una meta de que el 65% del monto anual contratado sea por licitación pública al 2030, pues habla del objetivo y de la dirección que ella quiere darle a su voto. Finalmente preguntarte, te retengo 30 segundos más. Aquí en la Ciudad de México, bueno, la Constitución fue pródiga en dar derechos. El tema es, lo que nos hemos preguntado los capitalinos es, y si no me lo garantizan, ¿en qué ventanilla me quejo, no? Derecho humano a la administración pública y en un ambiente libre de corrupción. Un ejemplo claro, aquí en la capital, de la administración Sheinbaum. Teníamos que tener un órgano de planeación de la ciudad para que todo este problema, la disputa por los territorios en la capital de la República, hubiera un órgano autónomo. No lo tenemos. ¿En qué ventanilla nos quejamos, Javier? Mira,
Yo creo que ese es uno de los temas más importantes que respaldan un plan como el que hoy hemos presentado. Más allá de la maledicencia política o las discusiones pues que están en medio de la disputa Son electoral, campaña, claro. es campaña y se magnifican o se distorsionan datos. Mira, yo sí creo que está absolutamente acreditado en la Ciudad de México el esfuerzo de Claudia Sheinbaum contra la corrupción. Y hay una evidencia estadística. Yo podría recomendar ahora mismo que revisen un hilo que en su cuenta de X colocó Pepe Merino, José No, Merino. lo entrevistamos y yo le doy mucho crédito a eso. Me sorprendió que no tuviera más presencia en esta estrategia, pero en abstracto, el ciudadano mexicano cuando diga, yo tengo derecho a una buena administración, si no me la da el gobierno, ¿quién me garantiza que eso se dé, Javier? Bueno, la Agencia Federal Anticorrupción será la responsable de recibir no solamente las quejas por impugnación a procesos de licitación, adjudicación, contrataciones o concesiones de la Administración Pública Federal. La Agencia Federal Anticorrupción recibirá denuncias y quejas por incumplimientos o indicios de corrupción. ¿Y el nombramiento cómo va a ser? ¿Va a ser un nombramiento del gobierno? Nosotros estamos proponiendo que la agencia dependa directamente de la titular del Poder Ejecutivo, Leonardo. De la presidenta. Me parece que es muy importante que esta agencia pues tenga el papel que las agencias cumplen en otros países, en donde se destaca un liderazgo en términos de una estrategia, pero también pues se genera una voluntad política muy clara por el seguimiento y la capacidad que la dependencia directa con la presidenta de México, de la República, tiene para impulsar las políticas y las investigaciones. Como a la Kennedy, ¿no? Que tenía ahí como sus asesores al lado para presionar a el propio aparato, ¿cómo? Es que en realidad estamos retomando una experiencia más que norteamericana, inglesa, donde han funcionado las agencias anticorrupción como mecanismos muy ágiles, incluso que pueden ir a revisar a otros niveles de gobierno cuando se mezclen recursos públicos federales. No pueden ir a hacer investigaciones a recursos públicos propios de municipios o de estados. Que son otros pero puede tener una trascendencia fundamental cuando los recursos públicos federales se mezclan en proyectos, programas, adquisiciones u obras con recursos federales. Y entonces ahí entra un sentido muy importante la agencia. Pues interesantísimo todo el tema y lo seguiremos, espero, platicando. Javier Corral, muchas gracias por el enlace. Oye, no, al contrario, Leonardo, muchísimas gracias por el interés y pues por supuesto yo siempre a tus órdenes para seguir comentando estos temas. Muy amable, muy amable. Y bueno, voy ahora con Alejandro.